También yo lo que veo que hay casos contados como nos planteaban nuestros colegas venezolanos, es la criminalización de la opinión. Allí vemos esta suerte de chivos expiatorios que quieren darnos los dictadores, los autoritarios, para generar ese miedo, tratando de denunciar, generar una situación de poner frente a la justicia a un ciudadano común, para mostrarle a los otros ciudadanos lo que le va a pasar o lo que les puede llegar a pasar si opinan, si comparten información o si se comportan de una u otra forma. Por más que en las democracias donde la división de poderes está consolidada, esa situación llega hasta el archivo de la causa o el desistimiento, pero llevar a un ciudadano común a ese tipo de situaciones, o un hostigamiento constante, divide las aguas en dos puntos muy categóricos. Unos van a decir, bueno, yo estoy de acuerdo, pero mejor no opino, mejor no me quiero meter en este tipo de problemas, y otros van a potenciar esa información que se ha querido censurar, esa opinión que se ha querido restringir, y para quienes quieren silenciar, se transforma en un arma de doble filo. Yo creo que está ganando esta batalla la gente que quiere potenciar la libertad de expresión y la libertad de opinión. Pero creo que hay un gran desafío en estos tiempos, y el ciberespacio no tiene fronteras. La problemática que tiene Venezuela, que tiene Nicaragua, que tiene Cuba, o que puede tener Argentina, es exactamente la misma, con diferente intensidad, porque van a estar quienes quieren censurar, quienes quieren restringir la opinión del ciudadano, y quienes quieren potenciar ese derecho tan importante. Pero yo creo que en estos tiempos tenemos tres desafíos fundamentales. Uno, trabajar para que no gane la desinformación, que es un elemento muy, muy importante, que se pueda acceder a información fidedigna, confiar en fuentes periodísticas, y por eso es fundamental también defender la libertad de prensa, y que la prensa pueda actuar en todo el continente en forma libre y sin ningún tipo de presiones. Pero también este punto que marcaba la lucha contra el inhibir al ciudadano, o sea, la lucha contra la autocensura es fundamental, porque la gran diferencia en la censura, el autoritario logra su cometido, o sea, elimina un contenido, por más que después es muy posible que, de acuerdo a la tecnología actual, pueda volver ese contenido. La expresión la pudo lograr esa persona. En la autocensura directamente gana el miedo, y el miedo hace que esa opinión se transforme en oscuridad. Y eso es lo que hay que trabajar en todo el continente para poder lograr que gane la libre expresión sin ningún tipo de condicionamientos. Y el tercer punto, yo creo que en este momento también es fundamental, y lo planteaba con la situación en Venezuela, que es la conectividad. Hoy, en mi opinión, Internet es una ventana al mundo, es una herramienta fundamental para el progreso de las personas. Hoy se pueden hacer un montón de cosas a través de Internet. Lo más importante que tiene es la comunicación y la libertad de expresión. Pero bueno, cuando observamos que hay desinversión, cuando observamos que no se trabaja en infraestructura crítica para que todos los ciudadanos puedan acceder a este derecho, que es considerado un derecho humano, el acceso a Internet, no se realiza, o está fuera de las políticas en la mayoría de los países latinoamericanos, en cierta forma se está restringiendo una herramienta para potenciar ese derecho. Creo que son tres grandes desafíos que son presentes y futuros a corto y mediano plazo, que debemos tener muy presentes para lograr desde la sociedad civil, desde las diferentes organizaciones gubernamentales, que se logre definitivamente estos objetivos. Simplemente para cerrar, quería transmitirles o dejarles dos máximas de uno de los grandes padres de la patria,
de la República Argentina, también periodista, uno de los primeros defensores de la libertad de prensa, me refiero a Manuel Belgrano, que él nos decía que la vida es nada si la libertad se pierde y que el miedo solo sirve para perderlo todo. Aquí, si la sociedad pierde el miedo, sin ninguna duda va a ganar la libertad, y estas situaciones que en muchos casos observamos, de hostigamiento, de amenazas, se van a transformar en libertad plena, porque la gente no se va a dejar amedrentar. Simplemente esos son grandes desafíos que tiene la sociedad en este momento, y no hay fronteras para estas cuestiones, porque estamos a un clic de distancia de aquí, de Argentina, de Venezuela o de cualquier parte del mundo. Es un tema realmente muy interesante. Quería dejarles este pequeño resumen para que podamos profundizarlo en algún otro momento. Desde ya, muchísimas gracias, y les mando un saludo de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora me toca un periodista argentino que nos va a dar su visión. Escuchamos periodistas venezolanos, escuchamos abogados, a ver qué nos cuentan esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvana, gracias a toda la Fundación. Oyendo lo que van relatando, la verdad es que la expresión libertad de prensa, cuando se pregunta abiertamente y se dice, ¿hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa? La verdad que a los periodistas muchas veces nos vienen a preguntar eso, amigos, conocidos, vecinos, que dicen, che, pero ¿hay libertad de prensa? El concepto de libertad de prensa y los problemas con la libertad de prensa que la Argentina históricamente tuvo, y que la región también tuvo, no son los que hoy tiene la Argentina para decir que no tenemos libertad de prensa. Hoy ese concepto, que era el de prohibir a personajes, el de no permitir que algunas ideas o algunas expresiones se conozcan públicamente, hoy no lo tenemos en el país. Algo que obviamente permite la tecnología y permite unas ciertas modificaciones y cambios culturales que por suerte también la democracia nos ha dejado en estos años en el país. Ahora, si nosotros tenemos que dar una respuesta, si en la Argentina hay libertad de prensa o libertad de expresión abierta como lo podemos pensar o imaginar en un país, como imaginamos también muchos, mi respuesta es no, no existe esa libertad de prensa. Aclaré lo del comienzo porque me parece que es importante. No es la censura, no es la prohibición, no son los militares entrando a los medios de comunicación y prohibiendo, corriendo gente o haciendo desaparecer a otro. No es eso lo que ocurre, ni es eso lo que da quizás la energía a lo que acabo de decir. Pero la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha dicho en su último informe que la Argentina es uno de los países que ha bajado en su categoría de libertad de expresión. Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde surge ese inconveniente? En algunas ideas incluso que han expresado quienes hablaron anteriormente, hay muchas de respuestas a lo que sucede aquí. Primero, lo que hay es mucha autocensura y que eso crece. El periodismo de investigación, un periodismo en decadencia dentro de la Argentina, limitado muchas veces a colegas que de manera solitaria lo hacen y en algunas ocasiones solo pueden volcar en libros, que son fantásticos, pero que realmente se hace difícil pensar que en esta época masivamente un libro con una cierta cantidad de páginas sea leído en la masividad, en esta época de todo muy rápido, aunque hay conceptos, hay ideas que pueden surgir de ahí. Los grandes medios no financian, no tienen, el periodismo de investigación necesita económicamente dinero, un proyecto lleva mucha gente y muchos recursos, esos medios hoy no están poniendo ese dinero. En algunos casos porque el mercado no lo permite, como dicen los representantes de la industria, pero en otros el verdadero problema, y aquí creo que entramos a lo que hace, a mi entender, el principal problema hoy de la libertad de expresión de Argentina, es que no tenemos esa libertad porque la pauta oficial, el dinero que el Estado pone en los medios, condiciona cada vez más los contenidos. Y condiciona también a los propios colegas que trabajan allí. ¿Por qué los condicionan? Y lo condicionan porque los medios muchas veces no pueden o no tienen margen de informar sobre cuestiones que son más críticas porque no se les permite. ¿Por qué? Porque pierden la pauta. El gran problema de esta realidad lo conocen muy bien las provincias más alejadas.
en donde el periodismo prácticamente está limitado a ser oficina de difusión de muchos de los funcionarios de turno. No porque los periodistas lo quieran hacer, y aquí no es que estoy salvando corporativamente a los colegas, porque obviamente que hay de todo, hay gente que lo hace de manera artesanal, otro poniendo en juego su vida o peligrosamente sus actividades, pero la verdad es que se les hace muy difícil porque hay prácticamente una dependencia económica del Estado que pone mucho dinero, y que en muchos casos lo hace o en medios oficiales que están manejados por las provincias o los municipios, y que lo único que se ven allí son las actividades del gobernador o del intendente, ni siquiera del vicegobernador o del viceintendente, muchas veces porque están peleados entre ellos, ni eso se puede ver. Esto ocurre mucho. Sucede también con la pérdida de esa pauta, y lo otro que viene como cadena a todo esto es que ese poder termina o comprando los medios, o generando nuevos medios, o dándole lugar a amigos del poder para que los administren gracias a esa pauta oficial o a esos sueldos que se pagan. Eso contempla una realidad que nos lleva, o a mí me lleva a decir, que hay problemas en la libertad de prensa, porque hay regiones en donde prácticamente la temática de preocupación del común de la gente no se ve reflejada en los medios de comunicación de esas ciudades o de esas provincias o de esa región. En donde también existen otros problemas, como el que ha aparecido en el último tiempo, que es el narcotráfico, que condiciona y mucho a lo que dice la prensa. Lo que ocurre en Rosario en este tiempo. Es muy difícil encontrar a un colega en Rosario que hable abiertamente de lo que ocurre. Son muy poquitos. Germán de los Santos, lo menciono puntualmente, porque es un periodista que escribe, colabora con el diario La Nación de Buenos Aires y lo hace muy bien. Es uno de los pocos que ha trabajado en este último tiempo al respecto, porque hay una presión muy grande y tampoco finalmente el Estado garantiza la seguridad para que el periodismo pueda informar. Esto en el llamado interior del país, los lugares más alejados de la Argentina, en las zonas fronterizas, con Paraguay, con Brasil, con Chile, en algunos pasos fronterizos, pasa exactamente lo mismo. El tema del narcotráfico es un tema central en este tiempo que no tiene buena investigación periodística, y insisto, no es porque no haya colegas que no estén interesados en hacerlo, sino porque no hay medios que lo financien o estructuras que lo permitan. Por lo tanto, ese me parece que es el problema central de la Argentina de este tiempo para hablar de libertad de expresión. Otro problema grave es que todo este escenario, que sintéticamente acabo de contarles, genera y potenció el llamado periodismo militante, que indudablemente no es periodismo. El que es militante no puede hacer un buen periodismo. Uno puede ser militante tranquilamente y puede ejercer también su periodismo. El periodismo tiene que buscar la verdad. Si uno milita detrás de una idea, de una causa, es muy difícil eso, porque justamente lo que hace es defender esa idea, esa causa. Si yo soy hincha de Boca Juniors y soy periodista deportivo y voy a cubrir el partido entre Boca y River, Boca juega mal, pero como soy hincha de Boca no voy a criticarlo, no sirvo como periodista. Esa búsqueda de la verdad, de esa imparcialidad, es lo que hoy se ha perdido en gran parte, sobre todo de los sectores más jóvenes del periodismo, que han visto y ven que el periodismo muchas veces tiene este vínculo con el poder, de estar bien que los dueños de los medios o que a quienes ellos le deben una pauta para manejar su pequeño medio o programa de televisión tengan que someterse con sus ideas o sus planteos. Por lo tanto, eso también, esa militancia y esa creencia, insisto, que el periodismo es eso, militar y defender una causa, y ha hecho perder al periodismo en la Argentina mucho lugar con respecto a lo que sucede con las libertades, porque también ahí comienza la autocensura, el señalamiento a los colegas, porque vos estuviste con este, estuviste con aquel, y se pierde la verdad, que insisto, es la figura central para el periodismo, para cualquier periodista, es buscar esa verdad. Por lo tanto, me parece que la llegada del periodismo militante le ha hecho muy mal, insisto, y nos hace muy mal a todos los colegas, porque no es la mejor manera de tener en claro qué debemos hacer para poder trabajar con la libertad que corresponde. La situación de las redes sociales también es otro problema que hoy tiene la prensa, porque los periodistas que investigan o que trabajan libremente en muchas ocasiones son perseguidos en redes, criticados abiertamente, teniendo problemas con sus familias porque llegan a ellas también con esas críticas, y sobre todo por mentiras.